¿Qué pasaría si te dijera que el hombre más poderoso del mercado negro digital murió en circunstancias tan extrañas que hasta el día de hoy nadie sabe realmente qué ocurrió en esa celda tailandesa? Esta es la historia de un genio con cociente intelectual de 142, un Lamborghini dorado y el imperio criminal más grande que Internet haya visto jamás. Todo comenzó con Silk Road, ¿recuerdas? Aquel primer supermercado ilegal en la Internet profunda que revolucionó el mundo del crimen. Cuando su creador, Ross Ulbricht, fue condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas en 2015, las autoridades pensaron que habían mandado un mensaje claro, pero lograron exactamente lo opuesto. De repente, millones de personas descubrieron que existía un universo paralelo donde podías adquirir absolutamente cualquier cosa sin moverte de tu sofá, pagando con una moneda digital que nadie entendía bien llamada Bitcoin. Y así nacieron docenas de imitadores: Agora, Utopía, Hansa. Mercados que aparecían y desaparecían como fantasmas. Algunos los cerraba la policía. Otros resultaban ser simples estafas, donde los administradores desaparecían con todo el dinero. Pero hubo uno diferente. Uno que en 2015 ya dominaba completamente el juego, generando más de $50,000 diarios y contando con 200,000 usuarios activos. Su nombre era AlphaBay. Detrás de todo estaba una persona con el alias Alpha02, un fantasma digital que manejaba el negocio junto a su segundo al mando, alguien conocido como The Snake. Pero Alpha02 era el cerebro, el arquitecto de todo. Y ese simple nombre de usuario resultó ser el primer hilo de una madeja que llevaría a su captura. Los investigadores de la DEA y el FBI descubrieron algo interesante. Ese mismo usuario participaba activamente en Tor Carding Forum, un rincón oscuro de Internet dedicado al fraude con tarjetas de crédito. Y no era un participante cualquiera. Había escrito una guía completa de 16 páginas llamada University of Carding, un manual donde enseñaba técnicas sofisticadas de ingeniería social para engañar a empleados bancarios, incluyendo trucos de suplantación telefónica. Ya sabían que no era un amateur, pero necesitaban más. Cuando AlphaBay nació en 2014, empezó como un sitio para ciberdelincuentes, donde se comerciaban credenciales robadas y datos de tarjetas. Pero gradualmente fue evolucionando. Añadieron productos más lucrativos: éxtasis, marihuana, metanfetamina, cocaína, heroína. La visión era clara: convertirse en el eBay más grande del submundo digital. Y aquí viene algo crucial. Alpha02 no vendía nada personalmente. Simplemente proporcionaba la plataforma donde compradores y vendedores se encontraban, exactamente como funciona eBay. A diferencia de Silk Road, que tenía una filosofía libertaria y prohibía vender cosas que dañaran a terceros, AlphaBay solo tenía 3 reglas básicas: nada de pornografía infantil, nada de servicios de sicarios y nada relacionado con rusos. Específicamente, estaba prohibido vender datos robados de ciudadanos rusos o de países de la antigua Unión Soviética, y tampoco se podía infectar sus ordenadores con malware. Esta es una práctica común entre ciberdelincuentes de esa región para evitar problemas con las autoridades locales. Es como el viejo dicho: no ensucies donde comes. Además, Alpha02 firmaba sus mensajes con una despedida en ruso. Esto hizo que los investigadores sospecharan que podría ser ruso o vivir en Rusia. Aunque también podría ser una pista falsa deliberada, porque todos sabían que este tipo era extremadamente inteligente. Sus ambiciones tecnológicas eran impresionantes. Implementó sistemas de subastas, una herramienta de búsqueda para rastrear datos robados y localizar víctimas específicas, y un sistema de transacciones multifirma que funcionaba como una caja fuerte que requiere múltiples llaves para abrirse. Queremos tener todas las características imaginables para ser el número 1 del mercado, escribió alguna vez. Y en cada página de AlphaBay aparecía su firma orgullosa: Proudly Designed by Alpha02.
El equipo de California, formado por agentes de la DEA, FBI y el IRS, se dio cuenta de que la plataforma no tenía vulnerabilidades técnicas explotables. Así que cambiaron de estrategia y empezaron a hacer pedidos, esperando que alguien cometiera un error. Porque en cualquier sistema informático, el eslabón más débil suele ser el humano, y acertaron. En uno de los envíos, un vendedor importante de fentanilo incluyó accidentalmente un código que los llevó directamente a su correo electrónico, y ese correo los conectó con sus redes sociales. Lo arrestaron. Utilizando tácticas similares, lograron capturar a varios vendedores más de opiáceos. Pero estos vendedores eran independientes, podían operar en múltiples plataformas. Arrestar vendedores no los acercaba al verdadero objetivo, Alpha 02. Entonces, en noviembre de 2016, algo extraordinario sucedió. Recibieron un correo electrónico anónimo. Esta persona decía haber estado rastreando los arrestos recientes relacionados con la Internet oscura y había identificado a uno de los agentes de la DEA. Tenía información. Conocía la identidad real de Alpha 02. Según este informante anónimo, había estado presente en los primeros días de Alpha Bay. En uno de los correos de bienvenida iniciales, los metadatos revelaban una dirección de email, pimpalexb91@hotmail.com. Supuestamente, ese era Alpha 02. El error fue corregido rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El equipo comenzó a investigar en fuentes abiertas y encontraron un tesoro de información. Una cuenta en Skyrock, una red social francesa, mostraba a un joven de 17 años con cadenas de oro estilo hip hop, gorra plana, haciéndose llamar Alex. Cuando los investigadores vieron esa foto, pensaron que quizás les estaban tomando el pelo, pero siguieron investigando. Encontraron más. Una cuenta en un sitio de citas canadiense revelaba su ciudad, Trois-Rivières, en Canadá. En un foro apareció su nombre completo, Alex Cases. Esto los llevó a su perfil de LinkedIn, donde se autodenominaba diseñador de software y analista de mercados financieros. Las cosas empezaban a encajar, especialmente cuando descubrieron su Facebook con fotos junto a una mujer tailandesa y un Lamborghini Aventador. Pero la evidencia definitiva llegó cuando confirmaron que Pimp Alex 91 había participado en un foro bajo el seudónimo Alpha 02. Lo tenían. La razón por la que Alex Cases había elegido Tailandia para establecerse no estaba del todo clara. Tailandia tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Además, el país está saturado de agentes de la DEA. La región formada por Tailandia, Myanmar y Laos se conoce como el Triángulo Dorado, históricamente la zona de mayor producción de opio del planeta. Este territorio ha sido una prioridad para las autoridades estadounidenses y la DEA mantiene su sede asiática más importante en Bangkok, precisamente donde Cases había decidido vivir. Este detalle no es menor. Significa que la DEA ya tenía relaciones establecidas con la policía tailandesa, lo que sería fundamental más adelante. Durante una charla sobre Bitcoin y nuevos métodos de transacciones criminales en la sede de Bangkok, el ponente mencionó casualmente que tenían a un sospechoso muy importante en la zona. Una de las asistentes era Jennifer Sánchez, quien llevaba media década trabajando para la DEA. Había oído del caso de Silk Road, así que preguntó si era tan importante como Ross Ulbricht. La respuesta fue contundente. Alpha Bay ya era 3 o 4 veces más grande de lo que Silk Road había sido en su apogeo. En ese momento Sánchez dijo, «Quiero este caso». Desde ese momento operaban 2 equipos, uno en California y otro en Tailandia. Desde Tailandia comenzaron a rastrear todos sus movimientos. Descubrieron que tenía una casa a nombre de su esposa en una urbanización donde solía trabajar y dormir. Pero también tenía otra casa en una urbanización apartada a la que iba ocasionalmente. Los investigadores lo llamaron su pisito de soltero, y pueden imaginarse por qué. También poseía una mansión de $3 millones, un Lamborghini Aventador de aproximadamente $1 millón, un Porsche Panamera
una moto BMW y un Mini Cooper que le había comprado a su esposa. Uno de los agentes fingió estar ebrio para agacharse justo frente al Porsche Panamera y colocar un GPS debajo del chasis. Eso, combinado con la triangulación de su iPhone, les dio acceso completo a todos sus movimientos. Lo que observaron fue revelador. Era increíblemente casero. Podía pasar días enteros sin salir. De vez en cuando salía a cenar con su esposa a restaurantes de lujo, donde gastaba miles de dólares en una sola noche. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero un día descubrieron su secreto. Tenía la costumbre de tomar su Lamborghini, conducir hasta cierto punto, recoger a alguna mujer desconocida y llevarla a su apartamento secreto, como un Casanova moderno. Y para la noche ya estaba de vuelta en casa con su esposa. Este comportamiento revelaba más sobre su personalidad. Los agentes estaban construyendo un retrato psicológico cada vez más detallado de quién era realmente. Y entonces descubrieron algo más. Participaba activamente en un foro llamado Rush One, con el sobrenombre Raumeo. Parece un guiño a Romeo de Romeo y Julieta, pero es mucho más oscuro. Raw dogging, en inglés, significa tener relaciones sin protección. Así que él era el Romeo que tenía relaciones sin protección. Todo un poeta. Rush Vale es un foro bastante peculiar. Su temática es literalmente las mujeres, cómo conocerlas, cómo conquistarlas, cómo seducirlas. En aquel entonces había una sección llamada I Just Had Sex, donde los participantes narraban sus experiencias con todo detalle. Hoy esas secciones ya no existen o no son fáciles de encontrar, pero aparentemente contaba cosas bastante perturbadoras. Por ejemplo, grababa todos sus encuentros con una cámara oculta como seguro ante una posible falsa acusación. Le preocupaba enormemente ese tema. Decía que guardaba todos los videos en un disco duro, encriptado solo por si acaso, pero que siempre respetaba la privacidad de sus conquistas. También escribió que era un mujeriego profesional. Tenía carnés de identidad falsos para que las mujeres nunca supieran su verdadero nombre. Sobre su esposa escribió que estaban esperando su primer bebé y literalmente dijo que ella tenía todo lo que una esposa debe tener: virgen, cuerpo bien conservado, título universitario, familia completa sin LGBT, en el círculo social cocina, para mí no se queja. Sobre su padre escribió: mi padre era bastante alfa, pero estaba ausente. Intentó contratar a los mejores abogados para luchar por la custodia, pero gracias a la igualdad, pude verle 4 días al mes. Mi madre lo dejó cuando yo tenía unos 19 meses porque encontró a alguien más excitante que la dejó a ella un año después. Escribió que la falta de figura paterna le había negado actividades masculinas como usar una motosierra, conducir una moto, correr en karts, acercarse a las chicas, cambiar una rueda. Todas estas cosas tuvo que aprenderlas desde cero. Ese era el origen de Alpha 02. Un hombre que culpaba a su madre de lo que él percibía como una falta de masculinidad y que compensaba con su Lamborghini, con sus conquistas y con el sexo sin protección. Los agentes también encontraron una carta donde se autopercibía como mucho más inteligente que los demás. Y probablemente lo era, aunque eso lo hacía sentirse aislado. Algunos medios hablan de un cociente intelectual de 142 puntos, y por supuesto, le iba bien económicamente. Su casa estaba llena de efectivo, millones de dólares. Alpha Bay era el mercado líder de la Darknet. En su pico máximo, generaba $800,000 diarios, aunque un análisis independiente de la empresa Chainalysis concluyó que podía estar generando hasta 2 millones al día. Alpha Bay se llevaba entre un 2 y un 4% de cada transacción, y todo estaba a punto de colapsar. Mientras en Tailandia se acercaban cada vez más a Alex, desde California ya estaban listos para viajar y arrestarlo. Mediante análisis on-chain, habían descubierto cuáles eran las billeteras de Alex. Esto es extremadamente complejo, porque en la blockchain las direcciones son anónimas, secuencias de letras y números prácticamente imposibles de recordar. Aunque existan sistemas para mezclar criptomonedas,
los llamados mixers, las autoridades tienen analistas muy capacitados que a veces logran seguir el rastro utilizando servicios como Chainalysis. Poco antes del arresto, los agentes del equipo de California fueron a una convención en los Países Bajos, una especie de conferencia de fuerzas de seguridad sobre ciberdelincuentes y blockchain. Ahí se actualizan sobre los casos que están llevando en cada país para no interferir entre sí. Los holandeses estaban a punto de hacerse con el control de otro mercado de la Internet oscura llamado Hansa. Hansa era otro mercado de drogas y productos ilegales. No tan grande como Alphabay, pero igualmente significativo. Y lo que querían era literalmente tomar el control, no cerrarlo. Los alemanes iban a arrestar a los dueños, no por Hansa, sino porque tenían otro sitio de películas y libros piratas. Los holandeses dijeron: esperen, hagamos que colaboren, que nos den acceso y manejemos nosotros el mercado Hansa. Esto plantea un dilema ético, porque al hacerlo, las autoridades estarían cometiendo actos ilegales, pero a cambio obtendrían muchísimo conocimiento sobre cómo funcionan estos mercados negros, cómo operan las transacciones, los envíos, y también crearían un honeypot, una trampa donde caerían todos los ciberdelincuentes. Aquí entraba el equipo de California. Les dijeron: antes de arrestar a Alex Cases, esperen un poco, esperen a que nosotros controlemos Hansa. Entonces, ustedes arrestan a Cases, cierran Alphabay y todos los delincuentes y usuarios de Alphabay se moverán al siguiente mercado disponible, el nuestro. A esto le llamaron Operación Bayoneta. Los holandeses estuvieron ensayando con una instalación offline de Hansa y cuando llegó el momento real, salvando un par de problemas técnicos, lograron que Hansa funcionara perfectamente. De hecho, durante las siguientes semanas, Hansa funcionaría mejor que nunca, porque en lugar de los dos alemanes que manejaban el sitio, ahora había un equipo completo de la policía holandesa haciendo turnos las 24 horas para que el mercado operara con 100% de eficiencia. Nadie se enteró, ni siquiera los moderadores. Ya estaban listos para ir a Tailandia y detener a Alex Cases. En junio de 2017, un equipo de 20 agentes de la DEA, FBI, IRS, Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la Policía canadiense llegaron a Bangkok. No es broma. Se alojaron en el Hotel Athénée para planificar el arresto. Y un día, mientras estaban en el restaurante del hotel, vieron pasar un Porsche Panamera por la ventana. Era el Porsche de Alex Cases. Y unos segundos después, el mismísimo Alex Cases entró por la puerta. No sacó 2 metralletas. Eso no pasó. En realidad, cuando apareció los agentes, se quedaron en shock, pero era solo una casualidad. Alex había quedado en ese hotel con unos empresarios israelíes porque aparte de ser un capo de la Internet oscura, también hacía inversiones inmobiliarias, invertía en startups, hacía de todo. Los agentes reaccionaron con disimulo y salieron del restaurante. Todavía tenían que preparar un plan sólido. Al igual que Ross Ulbricht, Alex Cases tenía un sistema que encriptaba todo automáticamente en el momento en que cerraba la tapa del ordenador. Así que lo tenían que capturar desprevenido. Pero había un problema. Ross Ulbricht salía a la calle con su portátil, trabajaba en cafeterías, en bibliotecas, y así lo capturaron en una biblioteca. Pero Alex Cases solo trabajaba desde casa. Necesitaban un plan brillante. La clave la tuvo Jennifer Sánchez, quien revisaba constantemente todo lo que Alex escribía en el foro Rush Me Too sobre las mujeres con las que se involucraba. Resulta que el foro tenía un sistema que permitía ver cuándo una persona estaba conectada. Cuando Alex estaba en el foro bajo el seudónimo de Raumio, aparecía un indicador verde. Así podían saber cuándo Alex tenía el portátil abierto. Ahora solo faltaba entrar en su casa y atraparlo antes de que pudiera cerrarlo. Y el plan que se les ocurrió es totalmente surrealista. Atención, una persona estrellaría un coche contra su casa y cuando saliera lo inmovilizarían e irían por el portátil. ¿Qué podía salir mal? Llegó el 5 de julio de 2017.
Los agentes de civil se infiltraron en la urbanización de Alex Casses. Un electricista, un jardinero, una pareja mirando una casa para comprar. Todos eran agentes de policía tailandeses. Mientras tanto, desde las oficinas de la policía tailandesa, los agentes estadounidenses seguían todo desde la sala de operaciones, como la sala de realización de un programa de televisión, pero con algo mucho más interesante. Al mismo tiempo, en la otra parte del mundo, en Lituania, otro equipo había llegado a los servidores de Alpha Bay y estaban realizando una copia de seguridad antes de apagarlo todo. Por cierto, se preguntarán cómo sabían dónde estaba el servidor de Alpha Bay si era un sitio de Tor. Bueno, esto lo veremos después porque tiene mucha tela. Volviendo a Tailandia, desde la sala de operaciones estaban esperando que desde Lituania les dieran la señal de OK para comenzar. En el foro de Rush P vieron que Raumeo estaba conectado. El portátil estaba abierto, pero resulta que hubo un error en Lituania y el servidor se apagó. Alpha Bay había caído antes de que comenzara la operación. Desde la sala de operaciones dieron la orden de arresto. Un Toyota Camry conducido por una policía tailandesa chocó contra la verja de la casa de Casses. Del coche salieron la conductora y otra mujer policía. Esto no es casualidad. Los agentes analizaron el perfil psicológico de Alex y concluyeron que era misógino. Por eso decidieron que en el coche irían 2 mujeres, porque él nunca pensaría que se trataba de 2 policías encubiertas. Después del choque, una empezó a fingir que lloraba y estaba histérica por lo ocurrido. Casses bajó descalzo y vestido solo con unos shorts deportivos. Vino otro agente encubierto y lo agarró. El que iba de electricista corrió hacia su habitación. Ahí encontró una máquina extraña que no supo identificar y el ordenador portátil, un Asus con las letras WAST en rojo como los portátiles gaming. La sesión estaba iniciada. Ahora tenían acceso a todo. Conseguir el portátil sin encriptar fue todo un éxito, pero no consiguieron el teléfono desbloqueado. Y entonces le hicieron una jugada maestra. No le dijeron nada de Alpha Bay. Le dijeron que lo detenían por abusar de una mujer con la que se había involucrado, cuyo marido lo había denunciado. Un policía le dio el número del marido para que le llamara. Casses llamó y le contestó un agente del FBI, haciéndose pasar por el marido enfadado. Casses le ofreció $100,000 para que retirara los cargos. El del FBI dijo, «Vale, acepto. Pásame con el policía». Entonces Casses cogió su teléfono y se lo pasó desbloqueado al policía tailandés. Así fue como lo consiguieron. El arresto había sido un éxito. En el portátil descubrieron que la sesión de administrador de Alpha Bay estaba iniciada. También encontraron un archivo de texto donde Casses había anotado su patrimonio neto, unos $12,5 millones en activos, incluyendo coches e inmuebles, $3,300,000 en efectivo, y $7,5 millones en criptomonedas. Un total de $23,300,000. En el portátil también encontraron las claves de algunas de sus billeteras cripto que incluían Bitcoin, Ethereum, Monero y Zcash. Alpha Bay cayó y pronto los usuarios empezaron a moverse a Hansa, que estaba controlado por los holandeses. Pero de repente, pocos días después del arresto, Alex Casses apareció muerto en una celda tailandesa. Se había quitado la vida, supuestamente, y la máquina que habían encontrado en su habitación y no sabían qué era un ordenador gaming de $6,000 que había ensamblado él mismo con las mejores piezas del mercado y al que llamó Blue Pearl. No era para minar criptomonedas, ni tenía nada que ver con Alpha Bay ni con la Internet oscura. Solo era para jugar videojuegos. El mayor capo de la historia de la Darknet nunca más volvería a jugar. Cualquiera podría pensar que Alex estaba aterrorizado porque el anterior Kingpin fue Ross Ulbricht y su condena fue brutal. 2 cadenas perpetuas para que nadie lo volviera a intentar. Y lo más probable era que con Alex ocurriera lo mismo. Pero la verdad es diferente. Los estadounidenses le ofrecieron colaborar con ellos, pasarse al lado bueno, trabajar con la DEA y el FBI. Pero él no quería, y se lo dijo a su abogado por teléfono. Le dijo,
Si la gente se entera de que soy un informante, mi vida y la de mi familia van a estar en peligro. Esto es muy importante porque poco después de esta conversación, Cases se quitó la vida con una toalla. No colgado ni nada por el estilo, simplemente con una toalla. Es muy extraño, sobre todo porque una persona que se preocupa por su vida y la de su familia normalmente no termina quitándose la vida. Se le ve tendido, pero no se le ve el rostro. Como curiosidad, el abogado pidió las imágenes de la cámara de seguridad de la celda y no se las dieron. Años después se las dieron a Andy Greenberg, periodista de Wired y escritor de Tracers in the Dark, y lo que ocurrió sucedió en un ángulo muerto de la cámara, y faltaba 1 hora de la grabación. Muy extraño. Cuando Alpha Bay cayó, muchos pensaron que se trataba de un exit scam. No salió ninguna noticia, porque la operación Bayonetta seguía en marcha y los usuarios de Alpha Bay cayeron en la trampa. Se movieron a Hansa, controlado por la policía holandesa, y los holandeses se pasaron 3 pueblos. Modificaron el sitio para que fuera totalmente transparente para los administradores. Ahora podían acceder a los mensajes privados, recopilaron usuarios y contraseñas. Incluso modificaron el tratamiento de los metadatos de las imágenes. Para explicar esto, cuando subes una foto a cualquier red social, lo más normal es que se eliminen los metadatos automáticamente. Si subes una foto a Twitter y yo la descargo, no voy a encontrar ahí los metadatos de tu teléfono, tu geolocalización, etc. Es un mecanismo de seguridad bastante básico. Pues los holandeses quitaron esa funcionalidad, borraron todas las fotos del sitio y dijeron a los vendedores: «Oye, ha habido un error. Van a tener que volver a subir todas las fotos de los productos». Con esto atraparon a varios vendedores. También les hicieron descargar un Excel que realmente era un troyano. El caso Hansa puede que merezca su propio análisis. Durante 27 días que controlaron Hansa, consiguieron los datos de más de 400,000 usuarios y 10,000 direcciones. Esto llevó a arrestos. Trataron de interceptar todos los envíos que pudieron, e incluso fueron a avisar a las casas de los compradores para que supieran que se estaban metiendo en un problema serio. Cuando todo se hizo público, Alpha Bay mostró un mensaje que decía: «Esta página oculta ha sido incautada». Los holandeses agregaron una nota a Hansa: «Esta página oculta ha sido incautada y controlada desde el 20 de junio». Esto generó paranoia total. La gente ya no podía confiar. Se fue extendiendo más y más la desconfianza en la Darknet. Ya no sabían si esa página que vendía marihuana era realmente una página legítima o una trampa policial. De hecho, hoy en día es muy común el pensamiento de que la Internet oscura está llena de policías. Por otra parte, todavía nos queda por aclarar cómo consiguieron descubrir la IP del servidor en Lituania si la red Tor oculta las IPs. Pues bien, la respuesta corta es que lo hicieron los de Chainalysis. La respuesta larga es que no lo sabemos del todo porque no han sido completamente claros con este tema. En 2015, pocos meses después de su fundación, la startup había causado un breve escándalo público en la comunidad Bitcoin con una técnica capaz de identificar las direcciones IP de los usuarios de Bitcoin. La empresa había creado su propia colección secreta de nodos Bitcoin, los ordenadores que sirven como columna vertebral de comunicaciones de la red. A diferencia de los nodos típicos, los de Chainalysis estaban diseñados para registrar silenciosamente las direcciones IP que los usuarios transmitían con cada transacción. Al interceptar silenciosamente todas las IPs que pasaban por los nodos, Chainalysis pretendía crear un mapa global de la ubicación física de los usuarios de Bitcoin. El espionaje de IPs se concibió como una demostración de las capacidades de la joven startup. Sin embargo, cuando se descubrió, el resultado fue una larga discusión llena de toxicidad en el foro Bitcoin Talk, donde Chainalysis fue condenada como proveedora de herramientas de vigilancia masiva. Greger, CEO de la empresa, se disculpó y cerró el experimento. Sin embargo, años después, podría haberse adaptado esa técnica para localizar secretamente los monederos de Bitcoin de usuarios muy específicos.
incluso cuando las transacciones se enviaban desde un ordenador conectado a la red anónima Tor. Esa es la pregunta que plantea Andy Greenberg y que añade ese extra de paranoia al asunto. Ya no sabemos si un mercado de la Darknet está controlado por la policía, y además tampoco sabemos si Bitcoin es realmente anónimo. De hecho, en 2021, se filtró que Chainalysis operaba secretamente WalletExplorer.com, una página para rastrear las transacciones de Bitcoin que registraba todas las IPs de sus usuarios para poder relacionarlas con sus billeteras y compartirlas con fuerzas de seguridad. Es más, en 2021, Alphabay volvió a estar online, pero esta vez solo aceptaba pagos con Monero, una criptomoneda cuyo principal fuerte es la privacidad. De hecho, Monero tuvo una gran adopción gracias a que se usara en Alphabay. Al parecer, esta vez el administrador era The Snake, quien había sido la mano derecha de Alpha02. Hay una entrevista interesante en Wired, pero claro, es un poco sospechosa, porque no puedes decir si algo de lo que dice es real o mentira. Nada nos impide pensar que esta persona no es realmente The Snake, sino la policía haciéndose pasar por The Snake, y que el regreso de Alphabay era otro honeypot. Por otra parte, la caída de Alphabay, al menos la primera piedra, fue gracias a un chivatazo anónimo. El soplón que pasó el correo electrónico personal de Alex. Investigando en Internet hay 3 teorías especulativas. La primera teoría es que simplemente era un justiciero que andaba por ahí. La segunda es que fue un competidor que quería eliminarse a su competencia. Bastante plausible. Y la tercera, la más dramática e interesante, es que este chivatazo anónimo lo habría hecho The Snake, el segundo al mando, que quería hacerse con el control de Alphabay. Un poco shakespeariano, pero nos gusta el drama. Tal como apareció, Alphabay volvió a desaparecer en 2023 sin explicaciones, sin que nadie supiera exactamente quién o qué había detrás. Los datos de la Operación Bayonetta sirvieron para llevar a cabo redadas contra los mayores criminales de la Darknet. Hubo más de 240 arrestos, se incautaron más de 700 kilos de droga y más de 133 millones y medio de dólares en criptomonedas. Vaya historia. Un criminal nunca está realmente a salvo, ni siquiera detrás de un ordenador. Un genio con un cociente intelectual de 142 puntos que construyó el imperio criminal digital más grande de la historia, que movía millones de dólares diarios, que vivía rodeado de lujos excesivos con sus Lamborghinis y sus mansiones, terminó sus días en una celda tailandesa en circunstancias que aún hoy generan más preguntas que respuestas. La historia de Alphabay y Alpha02 marcó un punto de inflexión en el mundo del crimen digital. Las técnicas de investigación que se utilizaron siguen siendo parcialmente un misterio. La Operación Bayonetta demostró que las autoridades estaban dispuestas a cruzar líneas éticas para atrapar criminales, operando ellos mismos un mercado ilegal durante semanas. El supuesto suicidio de Alex Cases en esa celda, con 1 hora de grabación faltante y todo ocurriendo en un ángulo muerto de la cámara, continúa alimentando teorías de conspiración. Y quizás lo más inquietante de todo es que nunca sabremos con certeza qué tan anónimo es realmente Bitcoin, qué tan seguros están los usuarios de la Darknet, o cuántos de los mercados actuales están siendo operados secretamente por las mismas autoridades que dicen combatirlos. La paranoia que se instaló después de Alphabay y Hansa cambió para siempre la forma en que los criminales digitales operan. Cada vendedor, cada comprador, cada administrador ahora sabe que en cualquier momento podrían estar tratando con agentes encubiertos, que ese mercado donde compran o venden podría ser una trampa elaborada, que esa transacción de Bitcoin que creen anónima podría estar siendo rastreada por analistas de Chainalysis trabajando para agencias gubernamentales. Alex Cases pensó que era más inteligente que todos. Pensó que podía vivir una doble vida manejando el mayor imperio criminal digital mientras invertía en startups, conducía su Lamborghini dorado y jugaba videojuegos en su ordenador de $6,000. Pensó que sus sistemas de encriptación, su uso de Tor,
Su cuidado operacional lo mantendrían a salvo, pero cometió un error, uno solo. Dejó su correo electrónico personal en los metadatos de un email de bienvenida en los primeros días de Alpha Bay. Un error humano, porque como siempre, el eslabón más débil de cualquier sistema informático no es la tecnología, es el ser humano detrás de ella. Y ese único error descubierto por alguien que permanece en el anonimato hasta el día de hoy, desencadenó una investigación internacional que involucró a múltiples países, docenas de agentes, meses de vigilancia, operaciones encubiertas elaboradas, y finalmente llevó a la caída del mercado negro más grande que Internet haya visto jamás. La ironía es brutal. Un hombre que se pasaba horas en foros enseñando a otros ciberdelincuentes cómo protegerse, cómo hacer ingeniería social, cómo mantenerse en el anonimato, terminó siendo capturado por el rastro digital que él mismo dejó. Un hombre que alardeaba de su inteligencia superior terminó cayendo por subestimar la capacidad de las autoridades y sobreestimar su propia invulnerabilidad. La historia de Alpha Bay es una advertencia. Una demostración de que en la era digital, el anonimato completo es prácticamente imposible, que eventualmente siempre hay un hilo del que tirar, una pista que conduce a otra, un error humano que desmorona todo el castillo de naipes. Lo que sí sabemos es que la guerra entre las fuerzas del orden y los criminales digitales está lejos de terminar, que cada vez que cae un mercado, aparecen tres más. La historia de Alpha Bay nos enseña que no importa qué tan inteligente seas, qué tan sofisticados sean tus sistemas de seguridad, qué tan cuidadoso creas que estás siendo. En algún lugar hay una vulnerabilidad. En algún momento cometerás un error. Y alguien, en algún lugar, estará observando, esperando ese momento exacto para desmoronar todo tu imperio. Y todo se derrumbó por un correo electrónico olvidado en unos metadatos, por un informante anónimo y por agentes que estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para atraparlo. Esta fue la historia del ascenso y caída de Alpha Bay, del enigmático Alpha 02 y del día en que el mayor capo de la historia de la Internet oscura dejó de jugar para siempre.